Capítulo 18. La gran conspiración, parte 2, el hombre enmascarado, que vestía una magnífica túnica morada oscura, estaba sentado en la gran cama de su habitación, inmóvil. En su regazo se encontraba una joven rubia de ojos azul cielo, con su mejilla sonrosada apoyada en la parte inferior del torso del hombre como si fuera una almohada. Estaba completamente acurrucada contra él, como si intentara fundirse con él. Los ojos del hombre y de la niña estaban fijos en lo que parecía ser un espejo mágico, algo que el hombre había conjurado mediante el uso de un pergamino. El espejo mágico mostraba una plaza llena de gente agitada. Algunos incluso iban armados, como si estuvieran listos para luchar. ¿Quién logró enfurecer a tanta gente? Es imposible que la facción noble pudiera lograr algo así. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto?, pensó la joven mientras sus ojos sin vida seguían escudriñando la imagen en movimiento en el espejo, buscando alguna pista que pudiera dar sentido a esta locura. Usurpar a la familia real que gobernó Reestice durante 2 siglos no es algo que se pueda lograr con improvisación, no, fue una jugada calculada. Alguien estuvo esperando y preparando el terreno desde hace mucho tiempo. Años, como mínimo. Razonó para sí misma. Preocupante, concluyó finalmente en su mente mientras se acurrucaba más contra su amado, buscando más de su afecto, que inmediatamente llegó en forma de 2 manos grandes que la rodeaban en un fuerte abrazo. Cerró los ojos y sonrió con pura alegría y paz. Incluso si su plan improvisado fracasaba por completo, mientras tuviera a su Satoru a su lado, estaría satisfecha. Punto de vista de Satoru. El mago no muerto fijó su mirada en la imagen que había invocado gracias al pergamino del monitor de cristal. Un pergamino muy básico, pero muy útil en este mundo, ya que los lugares protegidos por la magia anti-información se contaban con los dedos de una mano. Reconoció la plaza en la imagen. De hecho, no estaba muy lejos de su tienda. Supuso que si una multitud tan grande de manifestantes llegaba al Distrito Alto, la situación era muy grave. En Japón, tales manifestaciones estaban prohibidas y se consideraban ilegales desde antes de su nacimiento. La excusa pública era que la exposición prolongada al aire contaminado dañaría irreversiblemente a las personas, así que prohibieron esas manifestaciones para garantizar su seguridad. Por supuesto, no era difícil imaginar la verdadera razón. Los trabajadores a quienes se les negaba la posibilidad de protestar se veían obligados a aceptar todo lo que se les imponía. Jornadas más largas, salarios más bajos, falta de seguros. Tenían que aceptarlo todo o perderían su trabajo. Su mente volvió a la realidad al sentir 2 pequeñas manos posadas sobre sus brazos. Bajó la mirada y vio a la joven princesa acomodándose en su abrazo. La tristeza que sentía al recordar su antiguo mundo dio paso a la confusión ante la situación actual. Al parecer, en algún momento de sus recuerdos, su cuerpo decidió moverse por sí solo y abrazar la pequeña figura de la princesa que descansaba en su regazo. Ahora que lo pensaba, no recordaba la última vez que había abrazado a alguien antes de que la princesa empezara a exigírselo. Quizás la única otra persona a la que había abrazado fue a su propia madre. ¿Se estaba encariñando con la joven princesa loca? Sí, probablemente. Pero era una sensación agradable. Indescriptible, pero agradable. Ni siquiera se atrevería a decir que era una emoción. Solo una sensación persistente, igual que cuando pasaba tiempo en su tienda con Ilma o cuando hablaba de las aventuras de sus amigos con la Kius. No se acercaba ni de lejos a la radiante felicidad que sentía con los amigos de Ainzo o Algon, pero esa emoción también se veía empañada por la tristeza y la soledad que sentía cuando todos abandonaban el juego poco a poco. Esta sensación, por otro lado, aunque no tan intensa, seguía siendo muy placentera y no le importaría descubrir a dónde la llevaba. Está empezando. Sus pensamientos fueron interrumpidos una vez más por la joven princesa. Su mirada se dirigió de inmediato al espejo de cristal y, en efecto, pudo ver al rey y a un grupo de lo que parecían ser nobles, junto a los guardias, llegando a la plaza. Los minutos que decidirían el futuro del reino de Reestice, o incluso más allá, comenzaban a desvelarse. 2 horas antes. El punto de vista de Ramposa, el rey del reino Reestice, dejó escapar un suspiro de agotamiento, mientras los nobles frente a él continuaban discutiendo como perros y gatos. No esperaba que la situación se agravara tanto.
Después de todo, no era la primera vez que estallaban revueltas y protestas en los barrios bajos. Pero que la multitud llegara a los barrios altos e incluso al corazón de la ciudad era, como mínimo, preocupante. ¿Y el marqués Raeven? ¿Dónde está? Debemos mantenernos unidos en estos tiempos de crisis. Uno de los nobles gritó. Tenía que ocuparse de asuntos en su territorio y se marchó antes de que comenzaran las revueltas. Recibimos un mensajero con una carta suya la noche anterior. Está de camino con sus guardias para brindarnos apoyo si lo necesitamos. Debería estar aquí en 4 días, o una semana si el tiempo no acompaña. Uno de los 6 grandes nobles, anunció el conde Lytton para alivio de todos. Raven no era querido por nadie, pero al mismo tiempo nadie lo odiaba. La mayoría de la nobleza lo apreciaba y lo consideraba un aliado responsable. Incluso el propio rey tuvo que admitir que lo respetaba. Negarse a elegir un bando y enfrentarse solo a 2 manadas de lobos no era tarea fácil. Más aún cuando terminas siendo apreciado por ambas manadas. ¿Qué les pasa a estos campesinos? ¿Por qué demonios protestan esta vez? Preguntó el marqués Bouillope, otro de los 6 grandes nobles y padre de la prometida del primer príncipe. La mala cosecha de este año asegura una hambruna, más aún en la capital donde la población es mayor de lo normal. Respondió un miembro de la facción real. Ah. Todo este alboroto por algo que ni siquiera ha sucedido. Es ridículo. Inaceptable. El gordo marqués gritó. La mayoría ignoró su arrebato. Puede que fuera uno de los grandes nobles, pero sin duda su posición no se ganó demostrando habilidad. Tuvimos 3 hambrunas consecutivas durante los últimos 3 inviernos, y como se acercaba la cuarta, esto era inevitable. Me sorprende, en cambio, que la corona no hiciera nada para evitarlo. Uno de los jefes de la facción noble dijo con una sonrisa burlona. Y aquí está otra vez, pensó el rey con cansancio. Los nobles lograron transformar una situación peligrosa en otra razón para discutir entre ellos. Quieren que demuestre debilidad, pero no caeré en la trampa. Pensó el rey. Gasef, desde que te fuiste, todo esto ha ido fatal. Por favor, vuelve pronto, rezó para sí. Suficiente. Su arrebato silenció inmediatamente la sala. Yo mismo iré y aseguraré al pueblo que no habrá otra hambruna este año. Lo anunció para sorpresa de todos en la sala, excepto unos pocos miembros de la facción noble que le ofrecieron una sonrisa sardónica. Barbro, Sanak, conmigo. Llamen a la tropa guerrera. Ordenó con un tono firme, pocas veces visto en la última década. Quizás por eso nadie opuso resistencia a sus órdenes. Ni siquiera sus propios hijos. Ramposa decidió llevar consigo a la tropa guerrera por 2 razones. Primero, la tropa guerrera era muy querida entre los plebeyos. Principalmente porque ellos mismos eran plebeyos y Gasef Stronov era el plebeyo de mayor rango del reino. Mostrar su apoyo al rey sin duda mejoraría la situación. Segundo, eran soldados de élite leales que los protegerían hasta el final. No es que esperara que algo sucediera, pero como llevaba a la mayoría de sus herederos a un lugar potencialmente peligroso, quería asegurarse de que estuvieran a salvo pase lo que pasara. Con esa decisión final, todos se prepararon para su inminente partida. Disculpe, mi rey, pero ¿qué le dirá al pueblo para tranquilizarlo? Preguntó el marqués Pespea, uno de los jefes de la facción real. Ramposa suspiró cuando sus ojos se posaron en el noble. Nosotros, la familia real, compramos mucha comida del Reino Santo de Roble. Tuvieron una buena cosecha este año y aprovechamos los bajos precios para aprovisionarnos de comida con antelación, ya que la temporada no pintaba bien. Parece que al final fue lo correcto. El rey respondió, sorprendiendo a todos. Al parecer, ni siquiera sus propios hijos se percataron de sus movimientos. Parece que Renner tenía razón al final. Realmente necesitábamos llenar nuestros depósitos de alimentos, y como pagamos tan poco, tendremos un amplio margen de beneficio para el año que viene, se recordó a sí mismo, pensando en las palabras de su hija menor. Le avergonzaba admitir que al principio era escéptico, pero decidió darle una oportunidad y, al parecer, valió la pena. Oh, pequeño Renner, sigues ayudándome a mí y a este país incluso estando tan lejos, es una pena no poder darte el crédito que mereces, pensó mientras la culpa crecía en su interior. Pero era lo correcto.
No había forma de reconocer la idea de Renner y evitar los muchos problemas que traería consigo saberlo. Lo último que quería era que las dos facciones se volvieran contra su pequeña hija genio e intentaran atraparla. Con ese sombrío pensamiento, se levantó y comenzó a prepararse. El punto de vista de Klim, la gran plaza central, estaba completamente llena de gente. El hedor a sudor e incluso a orina hacía que el joven asesino sufriera constantemente de asco. Era aún peor para él, tan bajo que no podía alcanzar el aire más limpio que lo cubría. «Oye, pequeña. No te me mueras». Una voz lo alcanzó entre el bullicio de la multitud. De inmediato, sintió una mano que lo agarraba por el cuello y lo levantaba del suelo. Dos brazos lo rodearon para sostenerlo mientras su rostro se apoyaba contra algo blando. De repente, Edstrom lo sostenía en sus brazos, con su rostro apretado contra su gran pecho. El rostro de Ia se puso rojo como el fuego, ruborizado de vergüenza tanto por su posición como por el hecho de que lo sostuvieran como si fuera un bebé otra vez. Al notar su incomodidad, la chica mayor le sonrió. «Vaya. ¿Tiene hambre el bebé? Me temo que no tengo leche para darte, pequeña». Ella se burló de él. En respuesta, el joven asesino simplemente se sonrojó aún más, si es que era posible, pero al mismo tiempo la miró con el ceño fruncido. «Libérame ahora mismo». Él gritó en protesta mientras intentaba alejarse de ella, pero la chica simplemente lo mantuvo en su lugar usando su fuerza superior. «Cálmate. Si te suelto, morirás asfixiado ahí abajo. Ten paciencia por ahora. Solo necesitamos identificar a nuestros objetivos y luego te dejaré descargar tu frustración en ellos». Ella ronroneó la última parte en su oído, haciéndolo dejar de luchar, pero él todavía la estaba mirando con un puchero y rubor en su rostro. No tuvieron que esperar mucho. En apenas una hora, el rey llegó con su hijo y sus guardias, junto con un noble cuyo nombre desconocían. «Bien, ya está aquí. Nuestros enemigos no esperan que interfiramos, pero al mismo tiempo no sabemos de dónde vendrán», dijo Edstrom, mientras miraba a su alrededor como si buscara a alguien sospechoso que pudiera hacer algo. Al mismo tiempo, los guardias anunciaron la llegada del rey e intentaron silenciar a la multitud enfurecida, sin mucho éxito. ¿De verdad serán suficientes 10 escuadrones? Si lanzan un ataque a gran escala, nos aniquilarán. Klim expresó la duda que lo atormentaba desde que recibieron su misión. «No seas tonto, trepador, mira a tu alrededor. ¿Cómo puedes lanzar un asalto a gran escala con esta locura? La multitud no los dejaría pasar, no, quien quiera que haya enviado a los asesinos probablemente envió solo a los suficientes para asegurar que maten al rey y nada más, el verdadero problema es encontrarlos antes de que puedan atacar». Edstrom explicó mientras miraba nerviosamente a la multitud. «Ciudadanos. Soy vuestro rey Ramposa. He escuchado vuestras súplicas. Y ahora estoy aquí para responderlas». La voz del rey resonó entre la multitud, pero no lo suficiente como para que toda la plaza lo oyera. Pero al menos eso logró evitar que las filas más cercanas gritaran y rugieran, mientras que los de atrás repetían las palabras del rey a quienes no podían oír. En pocos minutos, toda la plaza quedó mucho más silenciosa que antes. El rey se encontraba en un escenario de madera. Sus guardias impedían que cualquiera se acercara creando un círculo de 20 metros de diámetro a su alrededor. «Soy consciente de la lucha que todos ustedes han vivido durante los últimos 3 años. Y me duele el corazón al pensar en todos los buenos ciudadanos que hemos perdido en esos momentos oscuros». El rey continuó antes de hacer una larga pausa para dejar que sus palabras calaran en el pensamiento. «Y es precisamente por esta razón que este año la familia real tomó precauciones para evitar otra hambruna devastadora. Hemos usado la mayoría de las monedas que pagan en impuestos para comprar grandes cantidades de alimentos del Reino Santo de Roble, que tuvo una cosecha abundante este año. Así que no teman, ciudadanos. El precio de los alimentos no subirá como en años anteriores. En la familia real, su bienestar es nuestra prioridad. No desesperen. Nadie morirá de hambre este invierno. ¡Viva el reino de Reestice!». El rey concluyó levantando el puño para animar al pueblo. Por un momento, nadie habló, pero luego la multitud estalló en vítores. «Gloria al reino. Salve el rey. Viva Ramposa III».
Mientras la multitud seguía vitoreando al viejo gobernante, Klimb estaba furioso por dentro. Esto es una tontería. La gente va a morir de todas formas, aunque no suba el precio de la comida. Mucha gente no tendrá dinero para comprar esa comida, como mi madre. Su divagación mental se interrumpió cuando su mirada se posó en un pequeño grupo de personas. Estaban en medio de la multitud y lo único que los hacía destacar, aparte de no vitorear, eran las capas negras idénticas que los cubrían por completo. Las alarmas se encendieron de inmediato en su mente cuando el grupo comenzó a avanzar hacia el círculo de guardias que protegían al rey. El joven asesino llamó la atención de Ekstrom al señalar a los extraños grupos. En cuanto los vio, apretó los dientes. Mierda. Ya están tan cerca. Vamos, Klimby. Tenemos que darnos prisa, dijo mientras lo bajaba y comenzaba a avanzar entre la multitud, empujando a la gente de derecha a izquierda para crear un camino hacia el grupo de hombres encapuchados. Casi los alcanzaban cuando un grito se oyó a sus espaldas. Klimb se giró para mirar hacia la voz fuerte, pero su estatura, sumada a la distancia, le impedía ver nada. Muévanse. Otros escuadrones deben haber entrado en combate con otros grupos enemigos. Vamos. Rápido. Ekstrom intentó hacerle concentrarse una vez más en su objetivo principal, pero la multitud a su alrededor se estaba poniendo cada vez más nerviosa y agitada a medida que los gritos se hacían más fuertes y comenzaban a venir de más direcciones que detrás de ellos. La masa de gente, agobiada, empezó a moverse en el mismo sitio hasta que alguien empezó a correr. En ese instante, se desató el caos. Miles de personas entraron en pánico y corrieron en todas direcciones, intentando huir de un peligro que ni siquiera veían. Mientras Klimb intentaba ir hacia el último lugar donde vio a Ekstrom, la multitud lo empujó violentamente a un lado, y no le tomó mucho ser derribado mientras docenas de personas lo aplastaban, pateaban y caían sobre él antes de ser pisoteados por la multitud en pánico. Él mismo entró en pánico al no poder ponerse de pie y recibir patadas constantes. Sentía como si su cuerpo ardiera. El hedor y el polvo le impedían respirar. Necesitaba aire. Intentó luchar con todas sus fuerzas contra la multitud que lo pateaba, pero fue inútil. Voy a morir. Así. Aplastado por una multitud. Continuó empujando mientras la necesidad de aire se hacía cada vez más urgente, pero una vez más fue en vano, pues lo derribaron de nuevo. Su visión comenzó a marearse después de una patada particularmente fuerte en la cabeza, y sintió que su cuerpo perdía la mayor parte de su energía a medida que la necesidad de aire fresco se volvía insoportable. Empezó a jadear, pero el aire que tanto necesitaba no le llegaba. Mierda. No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. Gritó en su cabeza mientras lágrimas de desesperación empapaban sus mejillas. En el momento en que todo parecía perdido y se preparaba para desmayarse y morir por falta de aire, sintió que algo lo levantaba del suelo mientras dos apéndices calientes lo envolvían. Sintió el viento rozar sus mejillas y el aire sagrado tocar sus pulmones una vez más, mientras comenzaba a toser con fuerza, intentando respirar lo máximo posible mientras abrazaba a quien quiera que lo hubiera salvado. El punto de vista de Ekstrom ya no es una zona de operaciones. Es una maldita zona de guerra. Gritó la joven de 17 años en su cabeza mientras apartaba a dos campesinos que se acercaban para agarrar al chico que, de lo contrario, iban a pisotear. En ese momento, sintió una gran oleada de calor sobre ella. Rápidamente levantó la vista y vio lo que parecían ser bolas de fuego que cruzaban la plaza e impactaban en uno de los edificios laterales. Maldita sea. Tenemos que salir de aquí. Pensó desesperada mientras seguía a la gente y buscaba un lugar donde esconderse. Pero mirara a donde mirara, no había refugio para ellos. Y ahora, con Klimb al hombro, no había forma de que pudiera abrirse paso entre la multitud como antes. Esto es una mierda. Si no encuentro un sitio pronto, nos van a pisotear. Joder. Seguía gritando blasfemias en su cabeza mientras sus ojos vagaban a su alrededor, buscando desesperadamente una salida, y su cuerpo intentaba mantenerse en pie bajo el peso del chico y la multitud que la empujaba. La gota que colmó el vaso fue cuando alguien la golpeó en el hombro y casi perdió el equilibrio. No. Si me caigo, estoy muerta.
gritó mientras intentaba desesperadamente recuperar el equilibrio. Por suerte para ella, cuando finalmente creyó que estaba perdida, el impacto contra una pared detuvo su caída y logró ponerse de pie de nuevo. La estructura que evitó su caída resultó ser una especie de almacén de madera. Ese pensamiento le dio de inmediato una idea loca. ¿Pero qué más podía hacer? Ya me duele muchísimo todo el cuerpo y si me caigo, estamos perdidos los dos. Mientras tomaba una decisión, activó uno de sus dos talentos, sintió las 5 cimitarras ocultas bajo su ropa, reaccionar a su tirón y elevarse hacia el cielo antes de empalarse lo más profundamente que podían en la pared externa de madera del almacenamiento. Allá vamos. Pensó antes de saltar y agarrar 2 cimitarras con ambas manos. No te caigas, muchacho Climby. Ordenó con los dientes apretados. La respuesta del chico fue apretarla con más fuerza, mientras ella intentaba usar los pies para impulsarse más alto, alejándose de la multitud mortal debajo de ella. Normalmente, ya sería bastante difícil hacer lo que hacía sola, pero con el peso de otra persona, aunque solo fuera un chico, era un esfuerzo completamente distinto. Pero la fuerza que el cuerpo podía dar ante una situación de vida o muerte también era asombrosa. Cuando sintió que sus pies resbalaban sobre la madera lisa, inmediatamente utilizó su talento para incrustar 2 cimitarras debajo de ellos para ganar un punto de apoyo mientras continuaba subiendo. Se detuvo a unos 2 metros del suelo. Todos sus músculos ardían mientras seguía oyendo los gritos de terror y dolor que provenían de abajo. Se abalanzó sobre cualquier dios que existiera para que sus armas las sujetaran a ella y a Klim. Al fin y al cabo, esas espadas estaban diseñadas para cortar a la gente, no para sujetarla. Incluso si estuvieran reforzadas con magia, no estaba segura de cuánta tensión podrían soportar. Punto de vista de Satoru. Observó cómo los disturbios se convertían en una multitud en pánico, más interesada que horrorizada. La gente era pisoteada y moría de forma horrible, pero él seguía sin sentir nada. ¿De verdad están tan reprimidas mis emociones y mi humanidad, o incluso han desaparecido? Se preguntó. Sé que no sentí nada cuando maté a esa gente entonces, pero eran mis enemigos, gente que no habría dudado en matarme si hubieran tenido la oportunidad. Estos, en cambio, son en su mayoría personas inocentes que mueren de forma horrible, pensó. Al sentir algo moverse en su regazo, su mente volvió a la realidad y recordó que no estaba solo. Mierda. Ella también está aquí. Está viendo esto. Toda esta muerte y dolor, causados por su plan. Esto no está bien. Esto no está bien en absoluto. Entró en pánico, pensando en cómo afectaría esto a la mente de la joven princesa. Es culpa mía. Debería haber previsto que algo así pasara. Tengo que controlar los daños. Pensó mientras su supresión emocional reprimía el pánico. Volvió a mirar el monitor de cristal al ver que la comitiva real salía de la plaza protegida por lo que parecía ser la tropa guerrera, si mal no recordaba. En resumen, el plan salió bien. El único herido fue el rey, que recibió una flecha en el hombro, e incluso si estaba envenenada, Satoru estaba seguro de que sobreviviría gracias a la ayuda de la iglesia. Una pequeña parte de él también estaba feliz de ver que sus objetos mágicos resultaron ser invaluables en el plan, ya que la tropa guerrera usó uno de sus escudos mágicos antiflecha para repeler cualquier flecha que se dirigiera hacia ellos después del primer ataque. Pero ahora su mente tendría que centrarse en otra parte. Renner. Llamó a la princesa y, como era de esperar, la joven giró la cabeza hacia él. ¿Qué pasa con esa expresión vacía? ¿Qué debería decir? No lo pensé bien. Volvió a entrar en pánico y, una vez más, su habilidad pasiva lo obligó a calmarse. Quiero que sepas que todo lo que pasó allí no es tu culpa, ¿entiendes? Lo dijo con el tono más serio y firme que pudo. La chica rubia simplemente inclinó la cabeza ligeramente, como si fuera un cachorrito confundido. ¿Qué dices, Satoru? Todo lo que pasó allí fue el resultado de mi plan. El plan que concebí con Ilma, dijo, volviéndose hacia el espejo de cristal, con expresión inmutable. Un breve silencio los envolvió, pero antes de que Satoru pudiera rebatirla, ella continuó. Cada muerte que causé.
Toda la sangre derramada está en mis manos, y no me importa, si no hubiera evitado esta crisis, el daño que causaría la muerte del rey a manos de la facción noble no se limitaría a estos pocos. Lo dijo con un tono estoico y tranquilo, como si hablara del tiempo. Satoru no tenía ni idea de cómo responder. Probablemente tenía razón, después de todo. Pero aún así, es solo una niña. Él sabía que ella no era una niña normal, pero aún así, echársele toda esa muerte y sufrimiento a cuestas y dejar que lo reconociera, era demasiado, incluso para ella. Y aún así, incluso con esos pensamientos, Satoru sabía que no podía hacer nada para ayudarla. Y eso lo enfureció consigo mismo. Enfureció por su inutilidad e impotencia en esa situación. Así que hizo lo único que podía hacer y la abrazó fuerte. Si no podía decir nada para ayudarla, al menos la apoyaría de la única manera posible. Como sabía que ella la amaba, una vez más, sintió que sus pequeños brazos se envolvían alrededor de los suyos y su pequeño cuerpo se adaptaba a su posición para quedar completamente envuelto en su abrazo. Y mientras descansaban así, su furia hacia sí mismo se transformó en determinación. Pase lo que pase, recuerda que siempre te apoyaré, Renner, eres verdaderamente único. Alguien que realmente podría cambiar este mundo. ¿Era su espíritu colectivo el que hablaba, o tal vez algo completamente distinto? El propio Satoru desconocía la respuesta. El punto de vista de Klim. Tras casi 20 minutos de espera, la multitud finalmente se disipó. A medida que la situación se calmaba, oyó a Edstrom dar un suspiro de alivio al saltar del costado del edificio que usaban para evitar a la multitud en pánico. Cuando sus pies por fin tocaron el suelo, Klim, por primera vez desde lo que parecía una eternidad, se sintió al fin a salvo. Entonces, un dolor agudo lo dotó de inmediato del poder de la cola de un dragón. Su brazo izquierdo le dolía muchísimo, y ni siquiera podía moverlo. ¿Se lo habrá roto?, se preguntó con dolor. «Guau, eso fue algo increíble. Recuérdame que nunca más acepte trabajar entre multitudes, ¿de acuerdo, Klimby?» La asesina tetona y de piel bronceada se quejó mientras examinaba sus cimitarras. «Mierda. Estos dos están totalmente doblados. Es un milagro que no se hayan roto con nuestro peso. En fin, supongo que necesitaré unos nuevos». Ella continuó, hablando más para sí misma que para él. Pero su comentario le recordó que debía revisar su equipo. Por suerte, aún conservaba su daga encantada. Eso era una gran ventaja, ya que era equipo que le habían dado específicamente para esta misión, lo que significaba que si la perdía, tendría que devolverle a 7 manos el valor completo del cuchillo. Su ligera armadura de cuero parecía estar un poco desgastada. Nada de qué preocuparse. Edstrom, creo que tengo el brazo roto, dijo, mientras otra ola de dolor lo invadía. «Oh, ¿estás seguro?», ella preguntó mientras cerraba la distancia entre los dos y comenzaba a analizar su brazo, provocando un gruñido de dolor del niño tan pronto como ella tocó su brazo izquierdo. Creo que tienes razón. Intenta no moverte demasiado. Podemos arreglarlo en la base», ella sugirió mientras él asentía. 7 manos tenía sus propios curanderos, aparte de la iglesia, por supuesto. Una fractura se curaba en mediodía. Creo que deberíamos intentar encontrar al resto de los escuadrones, o al menos regresar a la base para dar nuestro informe. Finalmente lo dijo. Edstrom simplemente se encogió de hombros y asintió. Empezaron a caminar por el borde de la plaza. Hablando de ella, era un desastre, cadáveres pisoteados yacían por todas partes, y a algunos, aún con vida, se les oía gemir de dolor o incluso llorar. Un gélido temor le recorrió la espalda a Klim con solo pensar en ser uno de esos cadáveres. Seguramente tendría que agradecerle a Edstrom como es debido más tarde. Quizás ofrecerle algo de beber sirva, pensó. No habían caminado ni un minuto cuando algo, o mejor dicho, alguien, atrajo su atención. Entre 2 barriles, hecho un ovillo, estaba un chico castaño al que conocía demasiado bien. «Chris», preguntó en estado de shock, pero el chico de 15 años no pareció oírlo, pues su mirada permaneció fija en la nada. Edstrom también se había detenido y ahora miraba al adolescente castaño. Chris era uno de los miembros de su equipo. Solían hacer misiones juntos, y era el mejor amigo de Klim.
La muchacha mayor se acercó inmediatamente a él y trató de sacarlo de su estado de aturdimiento sacudiéndolo suavemente. Oye, Chris, somos nosotros, Edstrom y Klim. Oye, ¿dónde está Rina? Estaba en tu escuadrón, ¿verdad? Vamos, chico. Sal de ahí. Mientras hablaba, su temblor se hizo más violento, obligando al niño a reconocer finalmente su existencia. Edstrom, murmuró en voz baja, mientras las lágrimas empezaban a aflorarle a los ojos. Al ver su estado, la chica de cabello plateado lo abrazó mientras intentaba consolarlo. Ya se acabó, ¿dónde está Rina? ¿Estaba contigo, no? Preguntó mientras los sollozos del niño se hacían más fuertes. Estábamos en medio de la multitud cuando empezó esa locura, intentamos huir pero, Rina, se cayó. Intenté ayudarla. Intenté. El niño lo explicó mientras lloraba. Klim no podía creerlo. No había forma de que Rina fuera, dioses. Ni siquiera podía decirlo en su cabeza. Rina era la última integrante de su alegre grupo. Era el alma más bondadosa que jamás conoció. Era solo una lacayo de apoyo que jamás mataría ni a una mosca. Trabajaba con 7 manos solo porque necesitaba dinero para curar a su abuelo, quien la cuidaba desde que su madre murió y su padre huyó quién sabe dónde. No había forma de que estuviera muerta. No es posible. Esto no es real. Exclamó mientras sentía nuevas lágrimas acumulándose en sus ojos, lágrimas que nada tenían que ver con su extremidad rota. Se alejó corriendo de sus 2 compañeros. Trepar. Oyó la voz preocupada de Edstrom llamándolo, pero no le importó. Solo tenía que encontrarla. Probablemente estaba herida en algún lugar de la plaza. Sí, eso era. No podía moverse y necesitaba ayuda. Chris estaba demasiado agitado para ser preciso con lo que vio. Corrió por la plaza, indiferente a los gritos a su alrededor. Su brazo roto colgaba a un lado. Dolía. Dolía muchísimo, pero no se detuvo, le daba igual. Y entonces la vio, inmóvil en el suelo frío, con el pelo rubio aún recogido en una coleta como siempre. Corrió hacia ella, y cuanto más se acercaba, más despacio corría hasta que simplemente caminó hacia la figura en el suelo. Los brazos y piernas de la chica estaban doblados en posiciones antinaturales. Su cabeza estaba medio aplastada en 2 puntos, y la sangre seguía manando lentamente. Pero lo que realmente hizo que Klim se arrodillara fue su rostro. Su rostro, antes hermoso, mostraba una nariz rota y cortes por todas partes. Uno de sus ojos estaba roto y una mezcla de sangre y otros líquidos se coagulaban en él, mientras que el otro estaba fijo en la nada. Su boca seguía completamente abierta en lo que parecía un jadeo o tal vez un grito silencioso. Klim no supo cuándo sus piernas flaquearon y no le importó. No supo cuándo su visión empezó a nublarse por las lágrimas que corrían por su rostro, pero, una vez más, no le importó. No le importó ni siquiera cuando sintió una mano suave agarrándole el hombro. No le importaron las palabras de consuelo de su compañero. Lo único que le importaba era el cuerpo destrozado que tenía ante sí. Los labios que muchas veces se curvaban en una sonrisa dirigida a él. Los ojos que solo mostraban un alma bondadosa y pura tras ellos. El cabello que tanto amaba y deseaba tocar, pero nunca se atrevía a hacerlo. Y entonces llegó el dolor. Si creía que le dolía el brazo roto, no estaba preparado para lo que venía después. Un dolor insoportable que su cuerpo se negaba a liberar ni siquiera con gritos. La enorme roca de desesperación que cayó sobre su pecho, dejándolo sin aliento. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto otra vez? ¿Lo prometí? No. Me prometí a mí mismo que esto no volvería a pasar. No después de mi madre. No quería perder a más personas que amaba. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no puedo hacer nada? Gritó, mientras la desesperación se apoderaba de su mente. Le costó casi todo lo que le quedaba apartar la mirada del horrible y destrozado cadáver de Rina, con los ojos fijos en la nada. Y justo cuando creía que se iba a desmayar, lo vio. Un movimiento en el rabillo del ojo. Enfocó la mirada en esa dirección y abrió mucho los ojos. 3 personas oscuras y encapuchadas entraron por un callejón lateral. 2 de ellas ayudaban a caminar al tercero, que cojeaba. Y en ese instante, algo en su interior se quebró. Sintió que lo invadía todo como el fuego del infierno.
Una sensación que abarcó todo el dolor y la desesperación, y que se hizo cada vez más intensa. Y entonces lo reconoció por lo que era. Una rabia incontrolable, imparable e implacable. Sin decir palabra y con los dientes apretados como nunca, se lanzó hacia los tres hombres. El dolor de una extremidad rota era solo un detalle insignificante en su mente. Apretó la mano sobre el cuchillo encantado, dispuesto a destrozarles la garganta a esos bastardos, aunque fuera lo último que hiciera. Los hombres ni siquiera tuvieron tiempo de oír el ruido de sus pasos cuando se les echó encima. Apuntó primero al cojo y le clavó el cuchillo en la nuca, haciéndole gorgotear y atragantarse con su propia sangre antes de caer hacia adelante. Los otros dos hombres se apresuraron a darse la vuelta con sus espadas cortas desenvainadas. El primero no dudó en apuntar a la cabeza del chico mientras este asestaba un tajo, pero, acostumbrado a oponentes rápidos por entrenar con Edstrom, Klim lo esquivó fácilmente agachándose. Lo que no esperaba, sin embargo, fue que el segundo le propinara una patada al pecho que apenas logró bloquear con su brazo sano. Aprovechando la posición desequilibrada en la que se encontraba su oponente, debido a la patada bloqueada, Klim se abalanzó hacia adelante y hundió su cuchillo en las entrañas de dicho hombre, provocando un gruñido de dolor en él. Lo que no vio fue al primer hombre que le asestó un tajo en la espalda, atravesando su armadura ligera y abriéndole una gran herida. Aprovechando esto, el hombre con un cuchillo clavado en las entrañas pateó al chico, haciéndolo caer de espaldas mientras el herido saltaba sobre él. ¡Muere! ¡Tu pequeña mierda! El hombre gritó mientras se preparaba para acabar con Klim con su espada, pero ni siquiera pudo comenzar su golpe final antes de que una patada se conectara con su cabeza, enviándolo al suelo lejos de Klim. Su salvadora fue, por supuesto, la joven de cabello plateado que ahora empuñaba dos cimitarras en sus manos. Antes de que el único enemigo en pie pudiera siquiera pensar en escapar, la mujer ya estaba sobre él, asestando tajos a diestro y siniestro. Pero a Klim eso no le importaba. Lo único que quería era que todos murieran. E incluso desarmado, lo haría sin importar lo que pasara. Con pura determinación que le otorgaba su ira inquebrantable, se levantó lentamente y se arrastró hacia el hombre caído con un cuchillo en las entrañas. El hombre yacía allí, con la mirada fija en el cielo, probablemente aturdido por la patada en la cabeza que acababa de recibir. A Klim no le importaba. El chico rubio saltó sobre el pecho del hombre, arrancándole un gemido de dolor. Sí, sufre. Bastarrado, mató a Rina. Si no existieras. Si hubieras muerto. Rina aún estaría viva. Pensó mientras su mente seguía divagando en un estado de furia, su cuerpo se movió solo al encontrar con la mano derecha una piedra en el suelo. La agarró con todas sus fuerzas y la elevó hacia el cielo. Muere. 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 Esa era la única palabra que se le ocurría para describir su deseo mientras dejaba caer la piedra sobre la cabeza del hombre. 1, 2, 3 veces y más, muchas veces más. Van. Crujido. 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 No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado, pero en cierto momento, sintió que la piedra se rompía en 1000 pedazos. Pero eso no lo detuvo. Siguió golpeando la cabeza de ese bastardo con el puño hasta que alguien le agarró el brazo. Sube. Alto. Está muerto. Ya está muerto. Por favor, alto. La voz alarmada de Edstrom resonó en su mente mientras su mirada descendía lentamente sobre la cabeza del hombre o, sería mejor decir, la blanda mezcla de hueso, sangre y cerebro que quedaba de ella. En ese momento, sintió que toda la fuerza, la adrenalina y la rabia abandonaban su cuerpo mientras caía hacia adelante solo para ser detenido por dos brazos suaves y cálidos que lo envolvieron mientras lo levantaban del hombre muerto. Dioses, te estás desangrando. Tenemos que darnos prisa. La voz preocupada de la mujer dijo alarmada mientras comenzaba a correr con su cuerpo inmóvil en sus brazos. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el cielo naranja mientras el sol descendía detrás de las estructuras que rodeaban la plaza.